La lluvia caía como un ejército sobre el techo metálico de Rodri Motors. Golpes furiosos contra las puertas de acero. Clara Sterling se bajó de su Aston Martin Valkyrie. AMR Pro $3 millones en fibra de carbono y furia híbrida, y el motor. Simplemente murió. Sin aviso, sin drama, sin último aliento. 3. Mecánicos experimentados apiñados bajo el capó con los rostros iluminados por la. En las pantallas aparecían códigos de error, un enigma que ninguno de ellos podía descifrar. Tú. Los tacones de Clara resonaron sobre el cemento como disparos secos. 3 profesionales, dijo. Voz tan gélida que podría congelar el aire, y nadie es capaz de decirme por qué esto. No me importa. Desde las sombras, un hombre dio un paso adelante. Alto, casi 6 pies de altura. Monos manchados por años de trabajo sucio. El dueño del taller tosió. Presentando, Ethan Miller. Comenzó hoy. Anteriormente ingeniero aeroespacial. Clara. Miró sus manos callosas y su rostro sereno. Risas. No fue una risa. Amigable, ni siquiera cortés. Arréglalo. Si pones este motor en marcha, me casaré. Como usted. Trato hecho. Los mecánicos se rieron, alguien silbó. La sonrisa de Clara era un cuchillo afilado, sin calor. Ethan la miró fijamente durante 3 segundos. Después, solo. Dijo, trato hecho. Afuera, la lluvia se tragó el sonido de su risa. Ninguno de los dos. Imaginé que esa palabra sellaría un futuro que ninguno de los dos buscaba. Clara Sterling aprendió a construir muros antes de aprender a construir un imperio. Su padre fundó Sterling Logistics cuando ella tenía 7 años, una red de transporte de mercancías. Envíos y cadenas de suministro que se extendían por 3 continentes. A los 25. Ya tenía un MBA de Wharton en su currículum y una reputación de genio inalcanzable. A los 27 años se casó con Daniel Rothschild, heredero de una fortuna bastante antigua. Para comprar influencia y sofocar escándalos. La boda apareció en la portada de Forbes, el mundo empresarial lo llamó una fusión celestial. 3 años después, él lo encontró en su propia oficina, con su asistente en el escritorio que había heredado del abuelo. No lloró, no gritó. Llamó a su abogado antes de llamar a su madre. El divorcio fue una ejecución pública. La familia de Daniel la describió como una persona fría, controladora y imposible amar. Los tabloides lo devoraron, la reina de hielo pierde a su rey. Blasonado junto a una foto de ella saliendo de la sala del tribunal, su rostro una máscara de granito. Ganó todo en el trato. Todo excepto la capacidad de confiar en alguien. Se arrojó dentro de Sterling Logistics con la intensidad de alguien que se está ahogando. Ampliado a la. El sudeste asiático se tragó a 2 competidores y duplicó sus ingresos en 18 meses. La junta la idolatraba. Los empleados la temían. Ella se convenció a sí misma de que esto fue suficiente. Por la noche, solo en el ático con vistas a Los Ángeles, me paraba junto a la ventana y se preguntó cuando el cristal alrededor de su corazón había dejado de ser un escudo y convertido en prisión. Ethan Miller trazó un camino hacia atrás, del cielo a la tierra, de la ingeniería de precisión a la grasa debajo de las uñas. Conoció a Sarah en Lockheed Martin, ella en adquisiciones. Él diseña sistemas hidráulicos para aviones de combate. Se casaron jóvenes, compraron una. En su modesta casa de Burbank, soñaban con 3 hijos y un perro. Laia ha llegado. Temprano, 2 meses antes de tiempo, con el corazón que no latía correctamente. Defecto del tabique ventricular, dijo el médico. Un agujero entre las cámaras. Operable pero riesgoso. Tendrían que esperar hasta que ella se hiciera más fuerte. Sarah tuvo una hemorragia durante el parto. No. Logró detenerse. Ethan sostuvo a su hija por primera vez con un brazo y con el suyo. Con otra mano todavía temblorosa, firmó el certificado de defunción de su esposa. Se despidió de
Lockheed, luego otro, hasta que se volvió permanente. Su supervisor lo llamó desperdicio de talento. Su contador, suicidio financiero. Ethan lo llamó ser padre. Encontró trabajo en un garaje en Glendale, luego en otro en Pasadena. El salario era una fracción de lo que ganaba antes, pero los horarios eran flexibles. Cuando los labios de Laia se volvían azules, cuando su respiración se hacía superficial, podía. Deja todo y corre. Dejó de salir, de tener citas y de ser otra cosa que su padre. Laia. Antiguos colegas de Lockheed lo invitaban a reuniones. Él nunca fue aquel. La vida pertenecía a otro hombre, uno que todavía creía que el futuro podría ser diseñado. Su hija tenía 7 años y ya había sido hospitalizada 4 veces. Dibujé corazones con alas. Todas las noches preguntaba si su madre la estaba observando desde fuera. Cielo. Siempre dijo que sí, aunque dejó de creer todo lo que no creía. Podría aguantar. Vivían en un apartamento de una habitación en North Hollywood. Laia tenía la habitación. Dormía en un futón en la sala de estar. Las paredes eran tan finas que se podía oír. Respirando en la noche el sonido que le decía que ella todavía estaba allí, todavía. Luchando, sigue siendo tuyo. 2 universos, 2 personas, convencidas de que su parte de felicidad se había agotado. Exhausto. Ninguno de los dos estaba preparado para lo que vendría. El taller se quedó vacío pasada la medianoche. Los mecánicos se dieron por vencidos, sacudiendo él. Dirígete hacia la Valquiria como si estuviera maldita. Clara se fue en Uber, ahora. Reorganizar las reuniones del día siguiente en torno a ese desastre. Ethan se quedó. No fue por ella. No se trataba del trabajo. Se quedó porque el problema le irritaba. 1. Máquina de 3 millones derrotada por algo simple, reparable, que todos tenían. Ignorado. Se quitó la chaqueta y se arremangó. El compartimiento del motor del Valkyrie era una obra maestra, fibra de carbono, titanio, cada pieza optimizada para rendimiento y ligereza. Bellamente complejo. Implacable con los errores. Ignoró él. Computadora de diagnóstico, códigos parpadeando en la pantalla. En cambio, siguió él. Sistema eléctrico con las manos, siguiendo cada cable, verificando cada conexión con él. Dedos y con los ojos. 40 minutos después lo encontró. El cable de tierra. La caja de conexiones de la ECU estaba conectada al terminal positivo, no al negativo. 1. Error banal, probablemente cometido en la última revisión. Crear un circuito de retroalimentación. Que se metió con el cerebro del coche haciéndole creer que el motor estaba fallando. Cuando no pasaba nada. Alguien había sido descuidado. Un cable, una conexión, una segundo de distracción. Lo arreglé con una llave y 15 minutos de trabajo meticuloso. Vuelva a conectar la tierra correctamente y verifique todas las demás conexiones en el sistema. Luego cerró el capó, se secó las manos con un paño y presionó el botón de encendido. Encendido. El quinto 12 rugió potente, perfecto, como resentido por haber sido silenciado. Ethan dejó el motor en marcha durante 5 minutos, escuchando el ritmo, observando él. Los diagnósticos se estabilizan. Entonces colgó, guardó sus herramientas y se fue sin avisar a cualquiera. No dejó ningún mensaje, no pidió reconocimiento. El trabajo estaba hecho. Eso fue suficiente. Cuando Clara regresó a la mañana siguiente, la Valquiria partió de inmediato. Ella se quedó quieta. Mano en la puerta, mirando el panel como si la hubiera traicionado cuando funcionaba. ¿Quién lo arregló? Preguntó Clara, su voz más seca de lo que pretendía. El dueño de la tienda miró rápidamente a Ethan, que ya estaba metido hasta los codos en el motor de un Honda Civic al otro lado del garaje. Un solo movimiento de la cabeza, casi imperceptible, como negando algo que ni siquiera había sido dicho. No estoy seguro, mintió el hombre con la fluidez de quien ya había practicado esto. Responder antes.
Uno de los chicos del turno de noche debió haber encontrado la manera. Pero Clara ya había encontrado a Ethan con sus ojos. Lo vi trabajar durante 30 segundos seguidos. La forma en que sus manos se movían precisamente sin dudarlo. Sin un gesto desperdiciado. No era un hombre actuando para una audiencia. Era un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo y no necesitaba la aprobación de nadie para demostrarlo. Algo se movió dentro de ella. No fue atracción. Aún no. Fue un reconocimiento. Ese tipo de conexión silenciosa que surge cuando identificas a alguien que opera por las mismas reglas, competencia por encima de todo, resultados por encima del reconocimiento. El trabajo importa más que el crédito. Se fue sin darme las gracias, sin siquiera mirarme en los ojos. Pero pasó toda la mañana pensando en él. 3 días después, Clara inventó un motivo para regresar. Un ruido en la columna de dirección. Una vibración en los frenos, algo que había hecho en el ascensor, minutos antes de que. Reunión de la junta directiva. Una excusa tan endeble que la avergonzó. Estacionado en Rodri Motors poco después de las 2 de la tarde. La Valquiria ronroneó como nunca. Había estado enfermo. Encontró a Ethan en la esquina trasera del taller, sentado sobre un cubo volcado. En tu regazo. Una niña pequeña dormía con la cabeza apoyada en su pecho. Su manita, apretado en un puño, se pegaba a su camisa. Clara dejó de caminar. Casi dejó de respirar. La muchacha se movió, abrió los ojos, marrones oscuros, enormes, serios. Miró a Clara durante un largo momento y luego sonrió. Soñé contigo, dijo con una voz que sonaba demasiado vieja para sus 7 años. ¿Años? Eras una princesa triste. Las palabras golpearon a Clara como un puñetazo en el estómago. Ella había tenido un hermano. Tenía pasado. Había muerto a los 12 años, víctima de un defecto cardíaco que nadie podía reconocer. Detectado a tiempo. Había pasado años perfeccionando el arte de no pensar en él. La mano de Ethan fue suave sobre la espalda de su hija. Ella es Laia, presentó sin inmutarse por lo extraño de la situación. Ella tiene una gran imaginación y un corazón aún más grande. Laia añadió seriamente. Demasiado grande. Eso es lo que dicen los médicos. No funciona correctamente. La garganta de Clara se cerró. Ella logró balbucear. ¿Qué ocurre? La voz de Ethan era tranquila. Factual. Como si esas palabras ya hubieran sido dichas 1000 veces, luciendo surcos en la boca. Defecto en el tabique ventricular. Nació con un agujero en el corazón. Somos controlador. Esperando a que esté lo suficientemente fuerte para la cirugía. Laia se sentó, repentinamente emocionada. Pero estoy bien. Ahora puedo correr durante casi un minuto completo. El año pasado. Solo pude aguantar 30 segundos. Clara se encontró arrodillada sin haberse decidido a hacerlo. Miró a los ojos de aquel niño que medida la vida en latidos del corazón. Eso es impresionante. Mi padre dice que soy la persona más fuerte que conoce. Laia sonrió y Clara vio Ethan en la forma de esa sonrisa. La misma confianza tranquila. La misma negativa a ser derrotado por las circunstancias. Ethan comprobó el pulso de su hija con el reloj. Un hábito, comprendió Clara, no un hábito. Crisis. 30 segundos de conteo, los dedos se posan ligeramente en el puño. Cuando sí. Satisfecho, la soltó y Laia saltó al suelo, ya charlando sobre la moto que alguien había traído esa mañana. Clara se levantó lentamente. Había pasado 5 años entrenándose para no sentir cosas. Ese niño de 7 años lo había abierto en menos de 5 minutos. Tu auto está bien, dijo Ethan. Él no la miró, observó a Laia examinar un neumático con gran concentración. No hay ningún problema con la dirección ni con los frenos. El rostro de Clara ardía.
Pensé que pensabas que necesitaba una razón para volver. Sus ojos se encontraron con los de ella y no había dureza en ellos. Solo asegúrate de que ella no necesitaba hacerlo. Por primera vez en años, Clara Sterling no tenía una respuesta preparada. Se volvió rutinario, aunque ninguno de los dos le puso nombre. Clara empezó a aparecer en taller durante el almuerzo. Trajo café, buen café, de esos que cuestan $8. La taza y pasteles de la panadería francesa en el centro. Ella se dijo a sí misma que era establecer contactos, establecer relaciones, mantenerse en contacto con personas reales en lugar de solo salas de reuniones y hojas de cálculo. Mentir. Y él lo sabía. Ethan se tomó un descanso de lo que sea que estuviera arreglando. Se sentaron en el banco afuera del taller observando el flujo de autos en Ventura Boulevard. Laia coloreada en un cuaderno de bocetos entre ellos, tarareando canciones que Clara no reconocía. Al principio hablaban de motores. Territorio seguro. Clara sabía más sobre maquinaria de lo que la mayoría de la gente pensaba. Su padre se había asegurado de que ella entendiera cada equipo del negocio, incluidos los camiones y barcos que lo hacían funcionar. Pero las conversaciones giraron en torno a películas que habían visto, libros que habían leído. Pequeños y extraños defectos del ser humano en una ciudad que exigía perfección. Una tarde Clara preguntó: ¿No te asusta criarla sola? Ethan permaneció en silencio durante un largo rato. Laia se había quedado dormida a su lado. Clara, un acontecimiento que los sorprendió a ambos. Finalmente habló. Todo el día. Pero tener miedo y hacerlo de todos modos, eso no es coraje. Es simplemente ser padre. A mí me parece valentía. Él sonrió, pero había un atisbo de tristeza en las comisuras de su boca. No puedes ser valiente si primero no tienes miedo. Eso es lo que Sara solía decir. Por primera vez mencionó a su esposa. Clara no insistió. Se quedó ahí con eso. Niño respirando suavemente contra sus costillas, esperando hasta que estuviera listo para continuar. Ella me hizo prometer, dijo antes de que Clara se diera cuenta de que iba a hablar. De nuevo. Juró que le daría una buena vida a Laia. No era perfecto, ella lo sabía. Que esto era imposible, pero algo bueno. Lleno de amor, seguridad, gente. ¿A quién le importa? Su rostro hizo algo complicado al mirar a su hija. ¿Alguno? Días, no estoy seguro de recibirlo. Otros, creo que solo me quedo. Vive hasta que descubre lo que realmente debe hacer. Clara se oyó decir. Las pequeñas cosas provocan grandes fracasos. Ethan frunció el ceño. Nunca dije eso. Tú lo dijiste. Sobre la Valquiria. El cable de tierra. La comprensión iluminó su rostro. Bien. Una conexión incorrecta. Todo el sistema colapsa. Clara añadió lentamente. Y en los corazones. Las palabras flotaron en el aire. Laia se removió en sueños. Su mano encontró la de Clara. Los ojos de Ethan estaban fijos en su rostro. Sí, dijo finalmente. En los corazones también. Esa semana, Laia empezó a llamar a Clara señorita Clara con zapatos. Brillante. Debería ser una tontería. En cambio sonaba como un nombre que importaba. Como ser visto por alguien cuya visión no estaba nublada por todas las mentiras que se dijeron los adultos. Los tres cayeron en una dinámica que no era del todo amistad, no era del todo familiar, pero era lo suficientemente real como para asustar a Clara más que cualquier negociación comercial. Tenía miedo de perderlo. No tenía idea de cuán acertado tenía al temer. La imagen era un cuchillo clavado en el pecho de Clara. No por la exposición, ya. Estaba acostumbrado a ser disecado en los titulares, pero debido a la forma en que la cámara había capturado algo que no era suyo. Sus manos suspendidas en el aire como si. Traté de aferrarme a un momento que ya se estaba escapando. La cabeza echada hacia atrás, la garganta expuesta en una risa que no tenía cabida en los informes trimestrales.
Y Ethan mirándola. No como un empleado mira a su jefe, no como un. Miradas extrañas a una celebridad, pero como un hombre mira a una mujer. Cuando olvidas que el mundo te está mirando. A las 18 el clic de un fotógrafo oportunista. A las 20 horas el incendio. La reina de hielo se derrite por Romeo en mono, decía Elite Exposed antes. TMZ ni siquiera terminó de digerir los chismes. En una hora, Page Six se transformó. Un instante robado en una narrativa de redención, el CEO robótico finalmente. Humano. La mitad de Internet suspiró, se conmovió, la otra mitad levantó la nariz. Convencido de que se trataba de otro movimiento calculado, un lanzamiento suave de una campaña. Imagen ante los resultados financieros. Los comentarios se multiplicaron como células cancerosas, demasiado conveniente, ¿quién se enamoró? Incluso su frialdad. Tiene un precio. A las 8:30 de la tarde el teléfono de Clara empezó a vibrar. Primero el responsable de prensa. Con una voz demasiado aguda para ser profesional, Clara, tenemos que contener esto. Luego el abogado, ya delineando estrategias de daños. Luego 3 directores, cada uno con un tono de urgencia que sonaba como una amenaza. Y luego ella, la voz de ella. Madre afilada como un cristal roto. ¿En qué estabas pensando? Como si. Clara era una adolescente pillada en una fiesta, no una mujer de 38 años que había construido un imperio con sus propias manos. La conversación fue cuesta abajo. A partir de entonces, un monólogo de desilusión que Clara escuchó con la misma expresión que enfrentaba tormentas en el mercado, inmóvil, mientras dentro todo se derrumbaba. A las 10 horas, reunión de urgencia. La sala de conferencias de Sterling Logistics con sus paredes de cristal reflejaban la ciudad que Clara había conquistado, parecía encoger. En la mesa para 30 personas había solo 7 pares de ojos que no vieron a una mujer, pero sí un riesgo a mitigar. Richard Moss, el presidente de Consejo, ni siquiera se molestó en los preámbulos. ¿Eso es un problema? Ni uno. Pregunta. Una frase. Es una foto, respondió Clara con voz firme como siempre, aunque sus entrañas estaban retorciéndose. Un instante sacado de contexto. Es una narración, corrigió Moss, deslizando su dedo por la tableta para mostrar el títulos como prueba de un delito. Aquí está Forbes, el impactante romance del CEO de Sterling. Bloomberg pregunta si ha perdido la concentración. El Wall Street Journal ya. Hay un artículo de opinión que cuestiona tu juicio. Levantó la vista como si. Dijo, ¿qué pasa con nosotros? Mi juicio está intacto. Pero la frase sonó hueca, incluso para ella. Patricia Winters, la directora financiera, se cruzó de brazos. Entonces explica por qué, en lugar de ser aquí gestionando la expansión más crítica de la empresa, pasas tus descansos. Almuerzo en un taller de reparación de automóviles en medio de la nada. La mandíbula de Clara se apretó. Tengo derecho a una vida personal. No uno que haga sudar frío a los accionistas, respondió Moss secamente. Tenemos fondos de pensiones llamando, inversores institucionales pidiendo garantías. El acuerdo con Singapur ya está tambaleándose. Eso no ayuda. Las voces se superpusieron después de eso. Óptica. Responsabilidad. Pasivo. Hacia. Las palabras se fusionaron en un zumbido ensordecedor, un muro de sonido construido para asfixiarla. Hasta que Ma, el director más viejo, cortó el aire con una frase, tú. Necesidad de emitir un comunicado. Hoy. Deja claro que no existe ninguna relación, que tú. El foco sigue siendo absoluto en la libra esterlina. Clara miró alrededor de la mesa. Caras que conocía desde hacía años. Personas con quienes había compartido victorias, desvelos, decisiones que cambiaron el rumbo de la empresa. Ninguno de ellos la miró como lo hacía Clara. Al igual que la libra esterlina, un activo que debe gestionarse. Un nombre a proteger. ¿Y si no lo hago?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta.
Moss inclinó la cabeza, casi paternalmente. Casi. Entonces tendremos que evaluar si usted sigue siendo la persona adecuada para dirigir esta empresa. No fue una amenaza. Era un hecho. No pretendemos controlar tu vida, Clara, continuó con un toque suave. Eso dolió más que un grito. Estamos tratando de preservar el legado que su padre construido. ¿Lo entiendes, no? Ella entendió. Entendió que el poder era un préstamo, no un derecho. Entendí que los muros que había construido a su alrededor no eran un escudo, sino los barrotes de un celda cuya llave ella misma había dado a los demás. A medianoche se paró ante las cámaras, su rostro era una máscara de perfección. Corporativo. El pelo impecable. El traje impecable. La voz un instrumento afinado. Para no traicionar nada. Quiero abordar las fotos que circularon hoy. Rodri Motors brinda servicios a varios de mis vehículos. Desarrolló una relación profesional con el equipo. Cualquier sugerencia de participación personal es inexacta. Mi enfoque sigue siendo parte integral de Sterling Logistics y nuestro crecimiento continuo. Cada palabra era gris en la boca. Cada sílaba una traición, no solo para Ethan, no solo para ella misma, sino a aquello que había comenzado a brotar dentro de ella, frágil y peligroso. Como una planta que insiste en crecer en el hormigón. En algún lugar de la ciudad, Ethan observó. Clara lo supo sin necesidad de comprobarlo. Tú sabías que escucharía relación profesional y comprendería con una claridad que dolía lo que ella había elegido. Las cámaras se dispararon. Ella sonrió. Y algo en tu pecho, que había comenzado a cicatrizar, se cerró de nuevo, se cosió con alambre. Ethan no vio la conferencia de prensa hasta el final. Duró 30 segundos. Suficiente para escuchar la voz de Clara convertirse en algo plano, corporativo, mientras pronuncia. Inexacto. Apagó la televisión. Laia ya estaba dormida. Se sentó en la oscuridad del apartamento, el único sonido era él. El aliento de su hija, y sintió algo que no se había permitido hacer en años. No fue ira. Eso sería simple, limpio como un corte que sangra y luego sana. Fue una decepción. De esas que provienen de haber esperado cuando ya sabías el final. Habiendo bajado la guardia. Por alguien que le recordó con precisión quirúrgica porque existía. Siempre supe que esto sucedería. Una parte de él lo supo desde el principio. Clara. Sterling habitaba un mundo de rascacielos y decisiones de comités, donde incluso los errores fueron calculados. Vivía en un apartamento con aire acondicionado chirriante, donde cada dólar fue estirado hasta que dolió. La fábula en la que estos mundos se encontraron y todos vivieron felices para siempre. Eso fue para las películas. La vida real era más sucia, más cruel, regido por reglas que ninguno de los dos había escrito, pero que ambos eran obligado a seguir. A las 2 de la mañana abrió su computadora portátil. Escribí una carta de renuncia. Fue breve. Gracias por la oportunidad. Mi último día será el viernes. Lo envió antes del. La duda lo paralizó. El jueves llegó a Rodri Motors como si nada hubiera cambiado. Uno fijo. Transmisión, alineó los neumáticos de Alexis, le explicó al novato por qué apretar demasiado. El filtro de aceite fue un error costoso. Sus manos trabajaron. Tu mente estaba en otro lugar. El viernes por la tarde vació su rincón del taller. No hubo mucho, algunos herramientas que trajo de casa, un termo, un dibujo que había hecho Laia. De ellos dos junto a un coche de carreras. Guardó todo en una caja de cartón. El dueño lo encontró alrededor de las 4 de la tarde. ¿Estás seguro de esto? Tengo. No mencionó que Clara no había aparecido desde el martes. No mencioné. No esperaba que ella apareciera. Es hora de seguir adelante. Fue una mentira. Pero una mentira suave.
El dueño le dio unas palmaditas en el hombro y no insistió. Ethan condujo a casa en su Tacoma de 13 años, con Laia cantando en el asiento. Detrás, ajeno a todo. Pidió helado. Él dijo que sí, aunque no estaba en él. Presupuesto. Algunos días pedían más helado que responsabilidad. Financiero. Esa noche, mientras la acostaba, Laia preguntó: ¿volverá la señorita Clara? Su corazón se partió. No lo creo, cariño. Hicimos algo mal. Sus ojos, grandes y serios, lo taladraron. Sin amor. No hiciste nada malo. Él tomó su pequeña mano. Sintiendo los frágiles huesos debajo de la piel. A veces las personas simplemente tienen vidas diferentes. Laia lo pensó. Luego dijo: eso es triste. Sí, asintió Ethan con voz ronca. Ella se quedó dormida todavía sosteniendo su mano. Se quedó allí hasta que sus dedos se aflojaron. Luego fue a la sala y miró fijamente el techo hasta el amanecer. No culpó a Clara. No la odié. Solo deseó durante unos 5 minutos haber sido alguien más, alguien que pudiera encajar en su mundo sin necesidad de prenderle fuego. Él mismo para encajar en él. Luego lo superó. Porque eso es lo que se hizo. Superado. Continuó adelante. Porque alguien dependía de él y sus sentimientos eran un lujo. Que no podía permitirme. El lunes ya tenía otro trabajo, un taller en Burbank, más cerca de hogar. El salario era un poco peor. No importó. La vida continuó. Como siempre sucedió. Un día tras otro tras otro. Él se detuvo. Revisando tu celular esperando mensajes que nunca llegarían. Clara se sumergió en él. Trabajo se lanzó a la expansión de Singapur con la intensidad de quien intenta escapar de los propios pensamientos, trabajar jornadas de 16 horas, dormir más. Oficina que en el apartamento. El negocio prospera. Las acciones se disparan. El consejo está satisfecho. Ella no siente nada y está bien. No duele nada. Nada. Sorpresas. Nada puede hacerle daño. Pasan así 3 semanas. Hasta que a la 1:47 de un miércoles suena el teléfono. Ella todavía está en la oficina. Revisando contratos y casi sin respuesta. Número desconocido, probablemente spam. Pero algo la hace levantar el dispositivo. Señorita Sterling. Una voz femenina, profesional y meticulosamente neutral. Soy Allison del Hospital Infantil de Los Ángeles. Llamo por Yaya Miller. El cuerpo de Clara se congela. ¿Qué pasó? Ingresó en la UCI hace aproximadamente 1 hora. Su padre la incluyó como su contacto. Emergencia. ¿Puedes venir? Clara ya se está moviendo antes de responder. Toma las llaves, el celular, ni te molestes. Al trabajo de ponerse el abrigo. Estoy en camino. Llega al hospital en 12 minutos. Aparca en un lugar prohibido y no te preocupes. Corre por el vestíbulo, aprieta el botón del ascensor 7 veces, como si eso pudiera acelerarlo. Las puertas se abren en el 4º piso. Pasillos blancos y estériles, el olor de antiséptico y miedo. Encuentra a Ethan sentado afuera de la UCI cardíaca. Desplomado en una silla de plástico. El pelo despeinado. Los ojos vacíos. En él. Manos sostiene lo que parece un dibujo técnico, mecánico, preciso, lleno de números. Él mira hacia arriba cuando ella se acerca. Por un segundo, algo como alivio. Cruza su expresión antes de reprimirla. ¿Qué pasó? Clara se sienta a su lado. No pide permiso. Solo eso. Sábado. Tu voz es áspera. Se desmayó en la escuela. Llamaron al 911. Su corazón está fallando. Traga fuerte. Clara, dicen que necesitas de cirugía. Ahora. No en 6 meses. No cuando ella es más fuerte. Ahora.
El cerebro de Clara entra en el modo que mejor conoce, resolución de problemas, acción. Resultados. ¿Qué necesitan? ¿Un milagro? Él se ríe, pero el sonido se interrumpe. O $200.000 que no tengo. La cirugía no está totalmente cubierta por él. ¿Seguro? Lo van a hacer de todos modos, pero me voy a pasar el resto de mi vida pagando. Y eso si todo va bien. Clara saca su celular. ¿Qué estás haciendo? Llamando al mejor cirujano cardíaco pediátrico de California. Me debe una. Por favor. Claude, no. Ella lo mira con voz firme. No me digas que no ayude. No me digas que es demasiado. Tengo dinero detenido. En cuentas ganando más dinero. Déjame usar esto para algo que realmente. Asuntos. Los ojos de Ethan se iluminan. Ella nota que está a punto de llorar. Como ella. Lo siento, murmura. Por marcharse. Por no llamar. Pensé. Sé lo que pensaste. Tu mano encuentra la suya. Pensaste que los elegí a ellos antes que a ti. Y elegí. Porque tenía miedo. Pero ya no soy esa mujer. No quiero serlo. Él te da la mano. ¿Qué deseas? Eso. Señala el horrible pasillo, la sala de espera que huele a desesperación. Lo real, aterrador y desordenado. Lo que sea. Antes de que pueda responder, aparece un médico. Ambos se levantan. Señor Miller, ahora podemos llevar a Laia a cirugía. Ethan asiente y sigue al médico hasta una ventana que da a la UCI. Clara va con él. A través del cristal ven a Laia, pequeña en bata de hospital, rodeada de máquinas pero despierta. Cuando ve a su padre, lo saluda. Un pequeño gesto valiente que los destruye. Ethan presiona su mano contra el cristal. Laia hace lo mismo del otro lado. Clara pone él. Le entregan el de Ethan y se quedan allí, con las tres manos superpuestas, mientras las máquinas. Pitido y las luces fluorescentes zumban, y todo lo que importa en el mundo cabe en ese instante. La cirugía dura 6 horas. Clara hace llamadas, coordina con el Dr. Raymond Chen. Lo mejor de la zona, consultar el caso, autorizar el pago de lo necesario, activar contactos en la junta directiva del hospital. Ethan, solo el sábado. A veces mira eso. Diseño. Clara finalmente lo entiende, es el diseño de una válvula cardíaca mecánica. Algo que describió como plan B. Como si pudiera diseñar una solución para. Salva a tu hija sola. Ninguno de los dos se mueve. Ninguno de los dos come. Simplemente existen en esa habitación de espera donde el tiempo se estira y se comprime de la extraña forma en que lo ha hecho. Cuando el miedo domina. A las 7:42 de la mañana, el Dr. Chen cruza las puertas dobles. Quítese el gorro quirúrgico y él. Su rostro no revela nada, hasta que sonríe. La cirugía fue un éxito. Reparamos el defecto y reforzamos el tejido circundante. Sin complicaciones, se espera que Laia se recupere por completo. Ethan hace un sonido que Clara nunca antes había escuchado. Alivio comprimido, dolor y alegría. En un solo suspiro. Se inclina con las manos en las rodillas y los hombros temblando. Las lágrimas. De Clara llega rápido, caliente. Le pone la mano en la espalda, lo siente temblar y. Te permites temblar también. Podrás verla en aproximadamente 1 hora, dice el médico profesional hasta el final. Estará somnolienta, pero sabrá que están ahí. Cuando el médico se va, Clara y Ethan vuelven a sentarse. Él se vuelve hacia ella, su rostro mojado y no intenta ocultarlo. Gracias, dice. No sé cómo. No es necesario. Necesario. Le salvaste la vida. Él salvó el mío primero. Clara responde. Lo hiciste tan silenciosamente. Casi no me di cuenta. Se ríe y luego empieza a llorar de nuevo. Ella también. Se quedan ahí, en esa sala de espera, llorando como gente que ha olvidado. ¿Cómo?
Y es lo más honesto que cualquiera de ellos ha hecho en años. Finalmente Clara dice. No quiero volver a esa vida. Las juntas directivas, las apariencias, los simulacros. Que no soy humano. ¿Qué deseas? Ella lo mira, ese hombre que arregló su auto y su corazón con su mismas manos pacientes. Tengo muchas ganas de arreglar las cosas. Cosas reales. Como usted. Ethan se queda en silencio por un momento. Así que sonríe. Es la primera sonrisa real que ella lo ve en semanas. Así que arreglemos lo que está roto, dice. Juntos. A través de la ventana, el sol sale sobre Los Ángeles, rosa y dorado, lleno de promesas. Improbable. Clara lo ve levantarse y siente algo en su pecho cerrado durante años, finalmente. Abrir con cuidado. A las 8:30 entran a ver a Laia. Está pálida pero despierta, con tubos en los brazos y monitores que monitorean los latidos del corazón. Cuando los ve, sonríe. ¿Me arreglaron? Pregunta en voz baja. Ethan toma su mano. Sí, cariño. Estarás bien. Laia mira a Clara. ¿Te quedas? Clara siente el peso de la mirada de Ethan. El peso de la elección. La forma en que esto va. Restablecer todo. Lo haré, dice ella. Me quedo. La sonrisa de Laia crece. Luego cierra los ojos y se vuelve a dormir con el corazón. El monitor al lado registró firme y fuerte cada latido. Clara y Ethan permanecieron uno al lado del otro junto a la cama, observando el suave ritmo de su respiración. Laia. Ninguno de los dos necesitaba decir en voz alta lo que ambos sabían, eso no era. Fue solo un nuevo comienzo. Fue el nacimiento de algo que aún no tenía palabras. Definir, pero que los tres, cada uno a su manera, necesitaban con un urgencia que duele. 6 meses después, los titulares cambiaron. El exdirector ejecutivo de Sterling abre un taller comunitario para dar segundas oportunidades a quienes. Sistema abandonado. Clara había presentado su dimisión en marzo. El consejo intentó retenerla con aumentos, beneficios, promesas de flexibilidad. Ella le dio las gracias, firmó los papeles y se fue sin mirar atrás. Allí no quedaba nada que valiera el precio de su alma. Ahora, en lugar de salas corporativas con aire acondicionado preciso y reuniones interminable, compartió un almacén en el este de Los Ángeles con Ethan, el Phoenix Garage. Nombre sugerido por Laia después de que la niña dibujara un pájaro emergiendo de un maraña de piezas del motor y dijo con la modesta sabiduría de niños, como tú y papá. La idea era sencilla, enseñar mecánica a quienes necesitaban una oportunidad. Presos con antecedentes que les impedían conseguir trabajo. Madres solteras. Que apenas podían pagar el alquiler. Jóvenes que habían abandonado la escuela. Porque nadie les hizo creer que podían aprender. Alguien dispuesta a sudar y demostrar que merecía una oportunidad. Clara se hizo cargo de la parte que siempre había dominado, solo que esta vez con un propósito. Recaudé recursos, cerré alianzas, escribí proyectos para avisos. Ella era buena en eso. Mejor que en Sterling, porque ahora creía en lo que estaba construyendo. Cada reales recaudados, cada donación de herramientas usadas, cada alumno que salió de allí con un certificado y recuperar la autoestima fue una victoria que no tiene premio corporativo podría igualar. Ethan enseñó. Y él era ese tipo de maestro, el que no se ríe de sus errores, el que repite la explicación tantas veces como sea necesario, lo que te hace sentir capaz. Incluso cuando la pieza no encaja en el primer intento. Los estudiantes que habían sido fracasados por las escuelas, los empleadores e incluso sus propias familias descubrieron, bajo su guía, que podían arreglar las cosas. Eso podría arreglarse. Laia, por supuesto, era el alma del lugar. Recuperada de la cirugía, corrió por los pasillos del taller sin perder el aliento, mostró la cicatriz en su pecho como un trofeo y dijo. Para cualquiera que quisiera escuchar, la historia de corazones que no funcionaron bien, pero siguieron tocando.
Igual que los coches de aquí, dijo, señalando un motor. Desmontado. A veces se rompen. Pero se puede arreglar. Las paredes eran de un gris industrial, las manchas de aceite en el suelo resistían cualquier intento de limpieza. Sobre el banco principal, una placa de metal. Pancarta soldada a mano anunciada en letras negritas: reparar motores. Reparar vidas. No se estaban haciendo ricos. No aparecieron en las portadas de las revistas. Pero lo eran. Cambiando vidas, una a la vez. Y Clara descubrió que esto valía más que todos los ceros en su antigua cuenta bancaria. Aprendiste a ensuciarte las manos. Literalmente. Cambie el aceite, reemplace las pastillas de freno. Diagnosticar problemas por el sonido del motor. Era malo en eso, torpe y lento. Siempre pidiéndole ayuda a Ethan con una sonrisa avergonzada. Pero él no se rindió. ¿Por qué? Por primera vez en años quería estar allí. Una noche, después de que los estudiantes se fueron, ella se paró en medio del taller. Mirando el elevador hidráulico, las cajas de herramientas, los coches en diferentes etapas de reparación. Su blusa estaba manchada de grasa, sus uñas destrozadas, su cola. Caballo que había estado domado durante horas. Y sin embargo nunca se había sentido más ella misma. Ethan la encontró así, inmóvil entre las sombras del equipo. Laia ya estaba dormida. En el sofá de la tienda de segunda mano que habían colocado en la oficina, envuelto en una manta con impresión de coche de carreras. ¿Todo está bien?, preguntó en voz baja. Todo. Ella sonrió. Estoy bien. Él se acercó y ella se apoyó contra él, sintiendo el peso seguro de sus brazos alrededor de ella. Alrededor de los hombros. Permanecieron así un rato, observando el polvo bailar bajo la luz. El color amarillento de las farolas, escuchando el lejano ruido del tráfico en Sunset Boulevard. Gracias, murmuró Clara, después de un largo silencio. Por dejarme hacerlo. Parte de ello. Ethan la apretó con más fuerza. Tú lo eres. No existiría sin ti. Nos equilibramos, añadió como si estuviera descubriendo la palabra. Justo en ese preciso momento. Nos equilibramos, repitió, y no fue romántico en el sentido cliché. No hubo declaraciones o juramentos grandiosos. Fue solo la tranquila comprensión de dos personas que habían construido algo juntos, algo más fuerte que la pasión, más duradero que el romance. Un amor que vestía overol, cumple lo que promete y lo que no. Tengo miedo de ensuciarme las manos. En el primer aniversario de Phoenix Garage, un sábado soleado, hicieron una fiesta. Estudiantes actuales y anteriores, donantes, comerciantes locales que los tuvieron apoyado desde el principio. Alguien trajo un pastel. Otro pastel. Laia llevaba un vestido cubierto de lentejuelas y contaba, a cualquiera que se detuviera a escuchar, la historia de cómo casi muere, pero no lo hizo. Clara estaba al frente del grupo, sosteniendo algo pequeño y metálico entre sus dedos. Había estado temiendo este momento toda la semana, pero ahora, frente a esos rostros, sentí una calma inesperada. Hace un año comenzó y su voz hizo que el ruido se calmara, estaba en otro taller y dije algo cruel. Una pausa. Le dije, arregla este motor y lo arreglaré. Asunto contigo. Trato hecho. Algunos se rieron. Otros simplemente escuchaban, atentos. Estaba menospreciando a alguien que pensaba que estaba por debajo de mí. Alguien que no lo sabía, no lo valoraba, no lo entendía. Levantó el objeto, una bujía de Aston Martin Valkyrie, la misma que la de Ethan. Cambió esa noche. Esto es de ese motor. De lo que pensé que nadie podría arreglarlo. Sus ojos se encontraron con los de Ethan, que estaba de pie a un lado, con Laia sobre sus hombros. Él. La chica balanceaba las piernas, sintiendo que algo importante estaba por suceder. ¿Qué suceda? Él no solo arregló mi auto, dijo Clara con voz firme. Me arregló. Me recordó lo que significa construir algo con tus propias manos.
Presentarse para. Gente. Amor sin contratos, sin cláusulas, sin escapatoria. Caminó hacia él. Laia se rió anticipando. Clara sacó un anillo de su bolsillo, sencillo de plata, diseñado por un estudiante universitario. Joyas de la escuela técnica con forma de engranaje. Nada como el diamante exagerado que había usado en su primera boda. Tú también arreglaste el mío, dijo Ethan en voz baja, y ella notó que él también lo había planeado, porque sacó un anillo similar de su propio bolsillo, solo un poco más grande. Intercambiaron anillos allí mismo, delante de todos. Sin sacerdote, sin papeleo, sin ceremonia. Solo dos adultos que habían aprendido por las malas que las cosas más valiosas de la vida no son limpias, fáciles ni perfectas. Pero valen la pena. Es una pena estar ahí para ellos todos los días. Laia aplaudió eufórica. La multitud estalló en vítores. Alguien subió el volumen. Música y la fiesta cobró vida propia, más ruidosa, más feliz, más viva. Luego, cuando casi todos se habían ido, Clara, Ethan y Laia se quedaron solo en el almacén vacío. Encima de ellos, una pancarta improvisada decía, fijado. Con amor, Clara, Ethan y Laia. La niña les tomó ambas manos, mirando de uno a otro. ¿Somos ahora una verdadera familia? Ethan sonrió. Éramos familia desde hacía mucho tiempo. Solo estamos haciéndolo oficial. Bien, respondió Laia, con la lógica incuestionable de un niño de 7 años. Y luego, en un brusco cambio de tema, podemos tener un perro. Clara y Ethan se miraron. Después de todo, la angustia, la cirugía, la reconstrucción, esta era la pregunta que los hizo reír. Tal vez, dijo Clara con cautela. Absolutamente, contradijo Ethan. Cerraron juntos el taller, apagaron las luces y salieron a la cálida noche de Los Ángeles. Ángeles. El letrero de neón sobre la puerta, un fénix surgiendo de un montón de engranajes, pintó el piso de rojo y naranja. Detrás de ellos, motores. Estaban esperando reparaciones. Había vidas esperando ser reconstruidas. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas personas que necesitarían una segunda oportunidad. Pero esa noche solo eran 3 las almas que se habían encontrado entre los escombros y decidí que las cosas rotas podían ser hermosas, siempre y cuando alguien estuviera dispuesto a trabajar en ellos. Volvieron a casa en la camioneta de Ethan, Laia durmiendo entre ellos, la mano de Clara descansando sobre su rodilla. Y todo lo que importaba encajaba perfectamente en ese momento. Imperfecto, difícil y, finalmente, absolutamente suyo.